Hola, curiosas y curiosos. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y las de esta semana también son brutales. Esta semana hablaremos de las novedades que trae YouTube en sus condiciones de uso y de la venta de uno de sus vídeos más recordados como NFT. También Instagram ya planea suscripciones de pago y utilizará WhatsApp en su verificación de 2 pasos. Twitter, por su lado, estrena espacios de audio de pago para ciertos usuarios y también ya puedes verificar tu cuenta de una manera más sencilla. Además, Twitch no para de crecer y un evento de Ibai casi rompe el récord de más visualizaciones. Mientras que la plataforma también ha abierto una nueva categoría para streamers en bañador. Y ojo, que Amazon ha hecho una tremenda compra para competir con Netflix. Vamos, ya ves, unas noticias muy, pero que muy chulas. Y si no quieres perderte nunca nada, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos de marketing. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube estrena varias novedades en sus condiciones de uso. Pues sí, curioso, hay 3 cambios principales. El primero tiene que ver con el reconocimiento facial y supone que toda la gente que aparezca en un vídeo y que se le pueda reconocer por la cara debe ceder su consentimiento al creador para aparecer allí. En segundo lugar, YouTube establece que tiene el derecho de monetizar todo el contenido que se sube y que habrá anuncios en vídeos aunque sus canales no estén en el programa de monetización, cosa que, por cierto, ya sucede desde hace un tiempo. Y finalmente aclara que para creadores en Estados Unidos habrá retenciones de pagos por impuestos. Y todo esto entrará en vigor mañana, el 1 de junio. Eliminan de YouTube el vídeo Charlie Beat My Finger, tras venderlo por casi 625.000 euros. Los tokens criptográficos validados por la tecnología blockchain o NFT siguen generando dinero. En este caso, el famosísimo vídeo de Charlie me mordió el dedo fue subastado por una buena cifra y luego eliminado de la plataforma. El vídeo de 55 segundos subido en 2017 fue por varios años el más visto de YouTube y ahora ya pertenece a una persona de manera digital. Instagram podría introducir suscripciones de pago e impulsar las colecciones digitales NFT. Adam Mosseri, el jefe de la plataforma, explicó que las suscripciones pagadas permitirá a los influencers de Instagram vender acceso a contenido exclusivo, un poco similar a como ocurre en la plataforma de micromecenazgo para proyectos creativos Patreon. Además, Mosseri se mostró interesado en los NFT, al decir que su plataforma es a menudo la elegida por los artistas de tokens no fungibles para exhibir allí sus trabajos. Y dijo estar encantado con la idea de poder implementar un proceso en esa área, aunque aún hoy no hay más detalles. Amazon compra MGM por 8.450 millones y se encamina a ser el nuevo Netflix. Pues sí, curioso, Metro-Goldwyn-Mayer es uno de los mayores estudios de Hollywood y dueño de sagas como James Bond o La Pantera Rosa, con más de 4.000 películas y 17.000 horas de shows de televisión disponibles. Y esta se trata de la segunda mayor adquisición de su historia, solo detrás de cuando Amazon compró la cadena de supermercados Whole Foods, una compra que se realizó en 2017 por 13.700 millones de dólares. MGM llevaba en venta desde diciembre de 2020 y Amazon era uno de los mejores posicionados para hacerse con el estudio. Los rumores surgieron cuando se confirmó que en TNT fusionaría Warner Media con Discovery, en una operación valorada en 43.000 millones de dólares. Y Amazon no podía quedarse atrás en la partida de ajedrez para hacerse con contenido audiovisual que le permitirá competir con Netflix, HBO o Disney. Y eso es precisamente lo que acaba de hacer, mover pieza a lo grande. Twitch creció un 40% en la segunda mitad del año pasado. Entre las razones por las cuales esta red social tuvo una explosión durante la etapa más dura de la pandemia de COVID-19, se encuentra el hecho de que los espectadores se cansaron de ver series o contenido similar y que los creadores de contenido querían pasar más tiempo con sus seguidores, además de mantenerse conectados a su audiencia. El concepto de la cercanía a pesar de la distancia entonces se volvió un punto fundamental para esta red social que reúne a 2,5 millones de personas en alguna transmisión durante el día y que en promedio recibe 30 millones de visitantes diariamente según cifras de la compañía. Tela, con Twitch. Twitch termina con la polémica de los streamers en bañador creando una nueva categoría.
Durante semanas ha estado triunfando en Twitch una nueva tendencia, el llamado Hot Tub Meta, o la meta de hacer directos en una bañera de hidromasaje o piscina. Sin embargo, esto ha hecho que la plataforma se llene de streamers en bañador y bikini y enseñando cuerpo, y lo cual es una forma más o menos de saltarse las normas. Y esto provocó que Twitch tomara algunas medidas como eliminar los ingresos por publicidad de alguno de estos usuarios, como Amoranth, una de las streamers más populares. Pero ahora la plataforma de Amazon ha querido solucionarlo de un plumazo, simplemente creando una categoría nueva donde será legal transmitir en bikini, siempre y cuando se esté en un contexto adecuado. Twitter abre la verificación de perfiles con un método más sencillo. Si quieres que tu cuenta sea verificada, lo primero es acudir al apartado de configuración y privacidad. Luego, pulsar en cuenta y allí encontrarás la opción solicitud de verificación. Entonces, Twitter te llevará a una página donde explica en qué consiste la verificación. Si estás interesado, pulsa en iniciar solicitud. A continuación, te preguntará sobre la categoría de perfiles verificables donde puede encajar tu cuenta, que van desde influencers hasta personas del entretenimiento, periodistas o agencias de noticias. A partir de allí, la red social pide que acredites que estés apto para recibir la verificación con artículos de Wikipedia, relevancia en Google Trends, enlaces a artículos si es periodista y así un largo etcétera. Y por último, debes subir una foto de DNI u otra credencial y se acabó. El lapso de respuesta es máximo de 7 días. Y si aún no lo puedes hacer, tranquilo. Esta funcionalidad la están implementando poquito a poco. Twitter dará el 80% de lo recaudado a los anfitriones de los eventos de audio de pago. Ticketed Spaces es la versión de pago de los eventos solo de audio en directo de Spaces, una nueva herramienta de monetización que la compañía tecnológica pondrá en marcha primero con usuarios de Estados Unidos, aunque a ellos podrán asistir como oyentes usuarios de todo el mundo. Los usuarios que quieran participar deberán tener 1000 o más seguidores. También haber organizado 3 eventos Spaces en los últimos 30 días y ser mayores de 18 años. La gran velada del año de Ibai alcanza los 1,5 millones de espectadores en su minuto de oro. Este evento, organizado con unos cuantos meses de antelación, la gran velada del año, reunió a 6 personajes conocidos del mundo de Internet para enfrentarse en 3 combates de boxeo. Y tomándose en serio el asunto, tanto Reven, El Millor, Mr. Jagger, Virus, Torete y Future quisieron dar espectáculo. Y parece que lo lograron, ya que el gran evento consiguió su propósito. Ibai Llano registró 1.544.829 espectadores como minuto de oro en su canal de Twitch y 1.080.107 de espectadores de media durante las más de 4 horas que duró el evento. El streamer actuó como maestro de ceremonias acompañados por sus amigos y figuras pertenecientes al mundo del boxeo. Y por supuesto, los combates fueron el centro de atención. Facebook prueba unir WhatsApp con Instagram aprovechando la autenticación en 2 pasos. La autenticación en doble factor consiste en que no solo hay que conocer el nombre de usuario y la contraseña, también se debe confirmar el acceso desde otra aplicación de Instagram registrada o también introduciendo un código que se recibe por SMS al número de teléfono asociado. Por eso, la red social de fotografía ampliará las opciones de seguridad de las cuentas de Instagram con la autenticación de doble factor a través de WhatsApp, siempre sin la obligación de activarla, ya que quedará bajo la elección de cada persona. Pero de esta manera las 2 apps estarán más unidas que nunca. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha gustado más? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que veas, que los mires y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.